tenemos el gesto de ensamblar, de unir todos los paños de las puertas para que se cree ya un elemento mucho más protagónico. Nuevamente enfoca mucho las vistas hacia el árbol y te recibe ya el vestidor. La escalera también es un proyecto, ¿no? Son 2 placas. Exactamente. Luego les ponemos unas también placas roladas. Antes usábamos un montén o un perfil C, pero ya nos pusimos un poquito más fancy por un tema de practicidad. Vienen también unas placas roladas que te recibe la C de mármol y listo. Está padrísimo porque durante todo el proceso de la obra se queda en puro acero y ya al final, antes de entregar, se coloca el mármol. Entonces no tenemos como muchos desgastes. Ni riesgos, sobre todo, que todo pasa al final de la obra. No, está padrísimo. Voy a Y prender además esta en luz. una sola rampa, a lo mejor. Sí, mucho más cómodo. Inmediatamente te recibe como un área social que también te vestibula los espacios. Tratamos siempre de dejar aire entre las recámaras secundarias y las recámaras principales. Creo que es importante. En este caso se articula con la salita de tele. La verdad es que es un espacio que por lo mismo del árbol que vimos allá abajo, me quedó un poquito reducido. Sí lo dejamos como de las dimensiones mínimas, pero creo que funciona. Para su uso, que es como un espacio así muy acogedor para ver la tele, la verdad es que es muy, muy cómodo. Y ahora sí, si quieren, vamos primero, les enseño recámaras secundarias. Por aquí tenemos una. Nuevamente tenemos el gesto de ensamblar, de unir todos los paños de las puertas para que se cree ya un elemento mucho más protagónico, porque si se fijan acá arriba, tenemos las habitaciones, la sala de tele y un solo pasillo de circulación. Ahí está también todo el truco en el proyecto y en los metros cuadrados de eficiencias, ¿no? Y para poder lograr espacios muy amplios, tratamos de ser muy conscientes en qué se nos van los metros, sobre todo los de circulación, porque son finalmente como que los desperdiciados. Entonces aquí arriba tenemos este pasillo y todo lo demás ya es un área habitable. Entonces, para tratar pues sí, como que enriquecer este espacio que al final quedó reducido, le pusimos estos gestos de lambrines de madera. Vamos a entrar por aquí. Y esta es una habitación de las secundarias. Las puertas con su bibel. Para cubrir la cabeza del muro. Excelente, sin marcos. Y bueno, tenemos así como un esquema que Juan Carlos le hice como de cuarto de hotel. Perdón, ya le apagué. Te reciben primero los servicios y eso te hace como un filtro visual con las áreas ya privadas, que son pues, propiamente para dormir, ¿no? El área de la cama. La verdad es que es un buen ejercicio. Quedamos bien contentos con el resultado de este baño vestidor. De este lado, bueno, están todas las áreas de guardado. Tratamos siempre de rematar con algún espejo o con alguna ventana para que las vistas siempre se te fuguen. Y después todo está acá atrás, escondidito. Tienes la planchita esta de tocador y de este lado está WC. ¿Y esta es la recámara principal? No, esta es la secundaria. Es la mejor secundaria que he visto. Ay, qué padre, qué bueno. Y del otro lado está la regadera. Padrísimo. Entonces, el mismo elemento central te privatiza mucho los módulos húmedos, por así decirlo, ¿no? Podríamos ponerles aquí unas puertitas, la verdad es que yo me las ahorré. Es que no se necesitan tanto. Pues sí, no se necesita. Hicimos este elemento que es bien interesante, que también fue ahí, pues, de liberar, pero está hecho de cosas de farmacia, básicamente. Es un marco de un tubular de aluminio que de ambos lados está recibiendo de un lado espejo y del otro lado un cristal. Enmarcaditos también en un ángulo, en el ángulo más chiquito de media pulgada y listo. Todo pegado, básicamente. No hay mayor ciencia. Y protege el canto, porque siempre se pueden ir. No, se ve muy fino. Y ya se ve como un elemento, sí, ya ensamblado, ¿no? La baguetita para articular el cambio de material. Ah, claro. Otra vez esa tira de aluminio. Es que también se ve muy bien, bueno, la ventana ventilando con un sifón arriba, ¿verdad? Con trampa de mosquitero. Y el mármol que sube se ve muy elegante aquí. A menos que tengamos
que estemos en una planta baja, siempre tratamos de que las ventilaciones de los baños se vayan para azotea. Por un tema de vistas, por un tema también de que pueda ser la ventilación lo más grande posible, porque luego vemos estas ventanitas de 30 por 30 en los baños, que la verdad es que suelen ser insuficientes, sobre todo en iluminación. Y aquí se nos hace como un efecto, así como un tiro de chimenea con el sifón que viene arriba. Entonces el espejo ni se empaña. Esa es la realidad. Funciona muy bien, como que el mismo tiro jala incluso vapor, olores, etcétera, ¿no? Genial. Y de este lado, bueno, todos son puertas. Todos son puertas, exactamente, para guardado. Bueno, y pasando como que el modulito, pásale. Me encanta además la medida. O sea, es que me encanta porque está todo al centímetro, ¿no? O sea, ¿cuánto hay aquí de la cubierta a la puerta? ¿1 metro? 1,05. Está perfecto. 1,05. Los despieces los cuidamos mucho también, ahorita te vas a dar cuenta. Aquí, por ejemplo, o sea, las cubiertas son 60 centímetros, que son 2 piezas del mármol, que vienen, bueno, en realidad 60 y pico, 61, porque vienen a pie. Pero tratamos de que todo tenga concordancia un elemento con el otro, ¿no? Este mueble mide lo mismo que todo el módulo completo, si te fijas, van coincidiendo, te arropa, también sirve para arroparte aquí el abatimiento de la puerta. Entonces, de repente son detalles que sí cuentan, más bien no son muy evidentes, pero la suma de todos creo que ya te da el resultado final, ¿no? Que es donde se ve como más cuidadito el producto. Y bueno, esta es una habitación secundaria. Como te decía, mantenemos los mismos elementos. Aquí nos pusimos súper creativos y le pusimos alfombra, porque las queremos traer de vuelta. Que por cierto, me acaba de llegar el muestrario y ya hay una gris. Ahorita te la enseño. Son de yute, son naturales estas. Sí, son de Nequén estas. ¿Nequén? Entonces sí, es un nudo chiquito, bien padre. Para Sí, intentarlo claro. en obra. Claro. Está padre, ¿no? Sí, está padrísima. Pues sí, la verdad es que yo creo que... Sí, la especie humana le declaró la guerra a las alfombras, no sé por qué. Sí, y la verdad es que a nosotros el resultado nos encantó. El material del que está hecho ayuda muchísimo, porque luego también creo que la percepción de la alfombra es como, ay, no, qué calor, ¿no? Porque normalmente las visualizas en hoteles o en Estados Unidos, donde los climas sí favorecen mucho las alfombras. Y aquí la verdad es que no tanto, pero el material natural la hace muy fresca, eso sí, visual y al tacto. Entonces, a pesar de que cambiamos aquí el material, mantuvimos los mismos detalles que seguramente vieron en casa de Juan Carlos, el tema del zoclo remetido, todo se mantiene. Y otra vez la luz, ¿verdad? Esta luz, qué importante es. Las indirectas, sí. Ajá. Es una luz de cortesía, que en la noche sobre todo se agradece mucho, ¿no? Como que no te da el lamparazo. Y bueno, la verdad, las vistas son espectaculares. Fue parte del cuando escogimos los terrenos, sí nos fijamos mucho en eso, pero si te fijas, aunque tenemos una vista tan bonita, no abrimos estas enormes ventanas en fachada de piso a techo y de muro a muro, no lo hacemos por un tema de privacidad. O sea, que tú puedas vivir cómodamente tu casa sin que tengas que estar o escondiéndote o cerrando cortinas, etcétera, ¿no? Entonces, se enmarca muy bien la vista y es un gesto bien bonito y muy especial, pero no necesariamente que sea el protagónico, porque al final el usuario y, bueno, el uso de la habitación es lo más importante, creo yo. Buenísimo. Lo creemos también. Ahora sí, prepárense para lo mejor. Para la principal, vamos. Pero son dos recámaras, sí. secundarias. Esta es una secundaria. Atrás de ti quedó la lavandería. Ok. Que está aquí rematando. Eso la verdad es que fue una idea con la que nos llegó una clienta y al final el resultado fue buenísimo y se la compramos. Uh-huh. Entonces, no necesariamente todas las lavanderías las subimos, pero sí nos dimos cuenta que pueden estar y funciona igual de bien tanto arriba como abajo, ¿no? Como que el trayecto natural sería de las habitaciones a la lavandería. Entonces, no veo por qué no habíamos explorado. Pasear ropa por toda la casa. Sí. Pasarlo acá. Entonces, nada, pues es un cuarto muy, muy de utilería, pero básicamente es el espacio para lavadora, secadora y el patio exterior, que también ya está casi en extinción, pero aquí en México es súper útil por nuestros usos y costumbres, eso es básico, ¿no?
justo, pero perfecto, ¿no? Tiene el patio tendido y Sí. tiene aquí todo el espacio para los equipos, está buenísimo. Y el ancho que tiene, como 2 metros, como 2.10. Estos son 2.20. 2.10. 2.10. 2.10, sí. Porque es la suma del 1.05 de la escalera con 1.05 de pasillo. 1.05 de pasillo es suficiente. Muy suficiente. Muy suficiente. Sí. Y eso- Ganamos un poquito más porque además las puertas están a paño interior. Ok. Pero el 1.05 la verdad es que no tiene tema. También como tiene estos barandales, o sea, que es un barandal pues, bueno, más bien transparente, es un elemento que no cuenta. Entonces, en realidad, tu pasillo se va hasta el muro de la escalera y ya se siente mucho más amplio. Pero aunque no estuviera, 1.05 es... Y esto como observación, muchas veces a la gente hay cierta renuencia o resistencia a poner los barandales así de cristal y son mucho más seguros que los que no. La razón es la siguiente, tú te da una sensación de fragilidad el barandal, entonces la gente no se acerca. Cuando es un pollo o lo que sea, la gente le agarra confianza, se van se sentando, se recarga. recarga y ahí es cuando pasan los accidentes. Normalmente los barandales de cristal son seguros por su misma percepción de fragilidad. Interesante. Irónica. Sí. Bueno, y por acá está la recámara principal. Que aquí justo con este quiebre es donde se entiende que la terraza crece más allá del módulo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Tenemos replicado este prototipo en otros lotes que son productos para la venta y al no tener el tema del árbol, este espacio crece hasta el límite de la restricción y bueno, ese sí es salonzote, gigantesco. pero- Sí. Pero pásenle, Qué buen porque detalle. por esta vista es que valió la pena todo eso que les estoy platicando. Esta, pues sí, es de las más grandes que hacemos. La verdad es que sí. Entonces, bueno, te voy a invitar a que enfoques para allá, porque esto es lo que yo te platico. Todo el choro este que les acabo de echar Era por el árbol. era exactamente por rescatar el árbol. Qué tranquilidad, ¿eh? Absoluta. Te juro, bueno, ya nos están haciendo hasta un nidito los pajaritos. O sea, es de sueño este espacio. Es cierto, ahí está. Entonces vas a ver que el plafón, aquí es donde se ve que el elemento sale totalmente. O sea, es Sí. toda una viga atravesada. Aquí tenemos, sí, o sea, en realidad, parte del espacio aquí con una viga ahí y esta es una techumbre y esa es otra, esa es un poquito más. No, de hecho son iguales, constructivamente son iguales, sí son unas techumbres ligeras. Pero el elemento se ve corrido hasta allá, ¿no? Entonces también nuevamente enfoca mucho las vistas hacia el árbol. Lo iluminamos por arriba, por abajo, por en medio, por todos lados, para que sea como muy protagónico. Y bueno, el resto del espacio, la verdad es que creo que es suficiente. Tampoco nos gusta hacer estas habitaciones gigantescas donde crecen nada más por crecer, sino que si necesita más programa, pues hacerlo de modo que realmente quepa y no solo ensanchar los espacios por tener una tele más grande, ¿no? Y después, bueno, está este detalle que también es bien protagónico en la casa y creo que también es como que uno de los gestos más fuertes con los que te vas después de visitarla. Pero la verdad es lo que decía Paulina hace rato, o sea, premias el espacio que ocupas. O sea, este librero muy bien cualquiera te lo hubiera puesto en una sala. Aquí lo premió en su recámara. Es para ella, no para el resto. Entonces eso siento que tiene ese valor del espacio cotidiano. Tiene su truco también los muebles, los hacemos muy chaparritos, precisamente para que ese 240 no sea muy evidente, ¿no? Los apagadores. Los apagadores hacemos lo 90. mismo, tan chaparritos. Todas las jaladeras, las chapas de las puertas, los apagadores, todo está a 90. Entonces, pareciera que es un poco más alto por esa proporción que hay entre el elemento que te lo parte, pero en realidad todo está a 240. Qué engaña. Está padrísimo el mueble de cabecera. Esos los diseñamos nosotros, sí, es una labor de convencimiento entre nuestro carpintero y el herrero y el peletero y nosotros instalando las lamparitas. O sea, la verdad es que aquí tampoco nos rompemos mucho la cabeza. Tratamos de mantener en las soluciones más sencillas para que la mano de obra que tenemos disponible al momento la pueda ejecutar de la mejor manera, ¿no? Y lo acertado del color blanco, ¿no? Porque ya traes madera en el techo, traes madera en el mueble, como que ya meterle más madera, sentíamos que era demasiado. Competía mucho, sí. 390. Esto tiene los mismos 390 por, creo que 420. 450. 450, al fondo del porque, mueble, igual que la cocina. porque estas son de 40 centímetros.
Perfecto. Pero se siente mucho más grande porque continúa. Exactamente. Ahora sí, agárrense. Y es una puerta corrediza, ¿verdad? Sí, sí, esa se puede esconder. Déjame prendo esta luz, que continúe el gesto, para iluminar el vestidor. Entonces escondemos esta puertita aquí, que la realidad es que la mayoría del tiempo está ahí. Déjame cierro esta puerta. Y te recibe ya el vestidor, que también aquí, creo que aquí es donde más tiempo estamos. Más que en la cocina. O sea, en esta isla se despachan las rayas de los viernes, por Dios santo. Santiago, que es mi esposo, que es el que construye aquí, es donde me dice, tanto, aquí, allá, ¿a quién se debe? ¿A quién le debemos? Aquí pasa todo. Este es un gran espacio. Gran espacio. Te puedo apagar las luces para que veas la entrada. luz. Sí. Natural, sí. Es un efecto chimenea de luz. Y otra vez, la filosofía esta que Juan Carlos siempre me enseñó mucho, o sea, el espacio que esté bien iluminado, más no muy iluminado, ¿no? O sea, como que es más rico hacer algún efecto interesante con la iluminación más dramática que simplemente abrir ventanas a lo loco nada más por quererlo ver con mucha luz. Pero ¿para qué necesitas mucha luz? De repente mucha luz es incómoda. En los vestidores, bueno, nosotros siempre es una ley de vida que siempre llevan puertas y van cerrados, pero la realidad es que la luz luego es un problema cuando está en demasía. Sí, luego tienes esas mangas pálidas de un lado, del lado que siempre lo cuelgas, porque no trae puertas y la resolana se va acabando el color de la tela. Entonces, cuando te pones la chamarra siempre hay una manga más clara que la otra. Y ni se diga una con polvo Sí. y la otra no. Entonces, por eso siempre cerradito, además de que ve qué bonito se ve así todo muy recogidito. Definitivamente. Exacto. Sí, parece baño spa. Parece baño spa. Y otra vez, qué padre como el mármol, ¿no? Se empieza a apropiar de esta piedra que pareciera como un elemento... Y esta idea de Monolítico, ¿no? romper con el baño tradicional, que es un espacio cerrado que alberga el fregadero, el lavamanos, el excusado y la regadera. La mayoría de la gente se lava los dientes, esa es la última parada que haces y ya vienes descalzo. Entonces, estar parado sobre la alfombra o sobre la madera es mucho más agradable que estar parado sobre el mármol. Claro. Y tiene unas banquitas, ¿verdad? Claro. Sí, pásale, Sí. pásale. Ah, esto es una puerta. ¿Qué Sí, tal mi planta? Para los dos lados abate esa. Ah, ok. Sí. O sea, tiene una banca por un lado, banca para el otro, del mismo ancho de lavamanos. Y fíjate cómo no son dimensiones excesivas, pero ve la cantidad de guardado que se logra y la dignidad del espacio de regadera y baño. Sí. Sí, aquí no hay centímetros desperdiciados. O sea, lo que es pasillo es un pasillo cómodo, pero mínimo, ¿no? Porque sobre todo en vestidores aquí en México, bueno, todo el guardado que se pueda. Ya conseguimos accesorios negros, no tenemos que andarlos pintando como en mi casa. Todavía hay unas que otras cosas pintadas, fíjate, porque si es negro, pero ya hay mucha oferta. Sí, ahorita ya viene con todo el negro, ¿no? Sí. Sí, ahora ya tenemos que encontrarle otro color, Sí, porque ya ya para nosotros ya nos distinguirnos. adaptamos. Entonces, pues sí, casi siempre cierro con este espacio porque este es, creo yo, de los mejores resueltos, ¿no? Y además, yo que lo vivo al día a día, o sea, realmente sí es bien cómodo. Si te fijas, está el módulo de regadera independiente del módulo de WC, y a pesar de que son cristales transparentes, tú cierras esa puertita y ya estás como ahí más protegidito, ¿no? Y no se inutiliza el resto del espacio. Entonces, tú puedes estar escogiendo tu ropa mientras el otro se está bañando. No Y hay para los mucho más pudor. pudorosos puedes ponerle una película esmerilada y se acabó tu Exactamente. tema. Muchísimas gracias, arquitecto. No, hombre, ¿de qué? Pues sí, básicamente, ¿no?